compartir, a grabar. Pero fue una consulta. Sí, consulta nomás. Con respecto al certamen, Ujú. ¿cuándo lo va a subir? ¿Cuándo se entregará? Por fecha, nosotros tenemos cuándo es la fecha, 20 algo, 20, El sábado 21. el sábado 21. El sábado 21 en la tarde va a estar y van a tener una semana y un poco más para hacerlo, digamos, para tratar de resolverlo. Yo creo que tienen ustedes como 4 días o 5 días de examen o una semana, no sé cuánto es. ¿Cuánto es lo que tienen? Los certámenes parten mañana y terminan el 24. Terminan el 24. Ok. Entonces yo le dejaría el día 21, le dejo el examen y le dejo como unos días más, por lo menos unos 4 días más el día 28. Entonces tendrían desde el 21 hasta el 28 tendrían para hacer el examen aproximadamente. Eso sería como la idea. De forma tal que, no le, que puedan ir adelantando de a poco. El mismo día 21 pueden trabajarlo, evidentemente adelantar todo lo que puedan y después siguen con la... un segundo que tengo dos personas que no pueden... Eso. Esa sería como la idea. Perfecto, profesor. ¿Ok? ¿Está claro, no? O sea, el día 21 yo les dejo arriba el examen va a demorar aproximadamente, bueno, del 21 a 28, como 7 días o un poco más, digamos, más o menos en rango entre 7 y 8 días para que lo puedan terminar. Sé que se van a concentrar, bueno, pueden concentrar la mayor parte del tiempo el día 21 y por supuesto después que terminen el día 24 o 25 los exámenes ya pueden tener más días para terminarlo. Esa es como la idea, de forma tal que no tropiece con toda la carga que van a tener, sino simplemente que sea como un trabajo, no diría relajado, pero por último que no les caiga mal, digamos, que sea como que disfruten el trabajo de alguna forma. Esa es como la idea. Perfecto, profe. Y ¿Okay? otra consulta. Dale. Este ramo tiene examen. Sí, sí tiene un examen, sí. Sí, por supuesto Tam- que También será modalidad como tipo certamen. sí. Sí, quizás la única diferencia es que en el examen entra todo, digamos, todos los métodos, y hay que Perfecto. resolver una serie de problemas muy parecido a un certamen, pero que tiene todas las herramientas que hemos pasado, digamos, ahí para resolver. El objetivo es resolver el ejercicio, digamos, y puedes acogerte a cualquier herramienta pasada, digamos, de todo lo que hemos usado. Esa es la diferencia. Profe, Sí, consulta que justo entré hace un minuto. ya. ¿Está hablando del certamen? Sí, el certamen lo voy a subir arriba como si fuese un taller como hemos hecho hasta ahora y como el certamen pasado va a empezar el día 21. Mismo método de entrega, un informe y nos Sí, da como pasado la es calendarización. un informe a resolver ejercicios, es un informe a resolver una serie de problemas. Por lo general son entre 3 a 4 problemas que hay que resolver usando lo que hemos aprendido hasta ahora con con más recarga hacia los últimos temas, evidentemente. Eso es lo que es. Y el examen es muy parecido, que es lo que estaba comentando, salvo que el nivel de los problemas puede ser, pueden que necesiten de acudir a todas las herramientas que hemos pasado. Básicamente, esa es la diferencia. O sea, ustedes pueden ocuparlo todo lo que hemos pasado. Esa es como la gran diferencia con certamen. No es una gran diferencia sustancial, solo que es un poquito más ambicioso el examen. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? ¿No? No por mi parte, profe, todo claro. Muchísimas gracias. Ok, bueno, entonces chicos, lo primero que les pido es que vayan a Canvas. Segundo, vayan a Canvas, en donde tienen que ir a módulos. Perdón que muchas cosas acá. Un segundo, acá a módulos. En módulos busquen la fecha, la semana 12. Tienen que bajar el primer dataset, que es el 12 puntos, o sea, el dataset hay que bajarlo, que es Titanic, se llama así, Titanic, y el ejercicio 12.1. Eso es lo que hay que hacer. Y el ejercicio 12.1 es copiarlo, tienen que copiar todo el script y el Titanic tiene que dejarlo en este dataset, tiene que ubicarlo en el archivo, en la carpeta. Eso es como lo que deben hacer. Y a partir de ahí empecemos a trabajar. Voy a poner R y voy a dejarle un minutito para que ustedes descarguen esto. Es rápido, no pesa mucho el dataset. Y le indico qué es lo que vamos a hacer con ese dataset. Genial. Ya yo tengo copiado el dataset.
Ahí está, o sea, disculpe, copiado el script y tengo ya descargado el dataset, el mismo que van a tener ustedes. La idea de esta clase un poco es como utilizar los clasificadores que hemos tenido, pero para resolver un solo problema. Hemos tratado de resolver varios problemas. O sea, la idea es que con un mismo dataset, aplicar distintos clasificadores, a partir de ahí decidir cuál es el mejor clasificador, mezclarlos de alguna manera, analizarse su desempeño y tratar de responder a la pregunta del problema. En general es un ejercicio un poco académico, básicamente, en el sentido de que estoy tomando una dataset que es muy simple, entre comillas simple. Vamos a mostrar la dataset y ustedes me dicen si ya están listos cuando... Les pido cargar la librería de Flink y les muestro la data de qué se trata. Bueno, la data, como ustedes deben haber imaginado, se llama Titanic. El asunto del Titanic es la siguiente, dado que ahí tengo una serie de características. La pregunta, o sea, de características me refiero de variables, como son la clase del pasajero, el nombre, el sexo, la edad, el número de hermanos o de esposos que están a bordo, el número de padres o de hijos que están a bordo, el número de ticket, el passenger first, no sé, ahí hay otras cosas ahí, como es el número del pasajero, la cabina, el puerto de embarcación, el bote salvavidas que esté asignado, y hay que responder, dado esas características, si sobrevive o no sobrevive, o sobrevivió en este caso, porque ya sabemos la historia, si sobrevive o no el pasajero. Repito, es un ejercicio académico donde la idea fundamental es ver qué podemos hacer con todos los clasificadores, cómo podemos resolver un problema. El problema en este caso es, dado estas características, yo puedo predecir que la persona sobrevivió o no, o existen algunas características que hacen más que la persona tenga más posibilidad de sobrevivir o no en ese accidente del Titanic. Esa es más o menos la idea. ¿Ok? Profesor, ¿Sí? Pregunta. profesor, ¿Sí? Te o escucho. sea, me parece curioso me parece curiosa la forma en que vamos a clasificar este dataset, porque, o sea, yo o sea, no estoy muy seguro, pero supondré que la gente de más clase alta fue la que más sobrevivió. ¿Todo podría decirse o no? Porque, bueno, no sé. ¿Sí o no? Sí, por supuesto, sí, es como, repito, un poquito, dos puntos importantes. El primer punto importante es que, número uno, el dataset es un dataset académico para probar cómo funcionan los clasificadores y Sí. es un pretexto para simplemente mostrar todas las herramientas que tenemos para después usar en datasets más importantes. Segundo, lo que dices tú es correcto, pero lo que queremos hacer, justamente lo que uno espera es evidencias, es decir, hasta ahora uno puede escribir opiniones o algo parecido, pero justamente lo que queremos hacer es correr una serie de clasificadores, ver la importancia de las variables, etcétera, etcétera, y demostrar que lo que dices tú es cierto. Puede ser evidente debido a que ya tenemos mucha noticia y mucha información sobre el tema, digamos, pero repito, es un pretexto nada más para ver cómo funciona en general. Pero lo que quiero llamar la atención es Ok. que hay muchas opiniones y lo importante es los hechos, los facts. Entonces el fact es importante, lo que es hecho, y eso es basado en datos. Uno da una opinión o predice o dice algo basado en datos. Esa es como la técnica, y lo que yo quiero como inculcar de alguna forma es que, de hecho, se llama así la corriente, se llama data driven o basado en datos, es decir, opiniones basadas en datos, decisiones basadas en datos. Entonces, es como una onda que ha corrido durante el tiempo, o sea, durante los últimos tiempos, donde el dato va a ser importante para tomar decisiones y basado en eso evidencias. Y eso ha ocurrido en la cuestión de, por ejemplo, la pandemia. Si no tiene los datos, los hechos, uno puede empezar a decir, sí, lo más probable es que si no te muevas tanto en la ciudad, si no hay movilidad, lo más probable es que no te enfermes. Bueno, eso es una opinión, hasta que tú no lo pruebes con datos no lo puedes hacer. O uno puede decir, lo más probable es que las comunas más pobres tienen mayor contagio. Eso tampoco es, eso también es una opinión. Entonces, lo que quiero indicar un poquito con la dataset es que, repito, son pretextos, pero segundo, la importancia de la data, la importancia de que tú digas opiniones con los datos. ¿Ok? Bien, entonces, dentro de esta data, uno tiene que hay varios valores, o disculpe, varias variables, que fue la que les nombré,
Y uno, pues, justamente podemos empezar ya a probar que efectivamente lo que dices tú puede ser correcto o no, digamos, pues, mirando la data. Uno hace una exploración inicial de la data en general. Y pregunta antes que nada, antes de seguir, ¿ya tienen cargado la data? ¿Ya está listo con el script para poder empezar? ¿Sí o no? Sí, Sí, ah, profe. la pregunta que le hacía en un Sí. principio, me parece como, a ver, es algo, o sea, la muerte es igual algo así un poco aleatorio. Hay razones por detrás que pueden hacer que en un incidente unos tengan mayor probabilidad de muerte y otros no. Pero por eso en un principio me llamaba la atención, no había como interiorizado las características de Titanic, pero es como si tomas una persona cualquier principio, yo no sé si murió. Entonces, ¿qué datos necesito para de verdad saber eso o no? O sea, los tienen que estar realmente relevantes como para que me pueda clasificar bien la data. Y bueno, ahí estoy pensando también que podría ser que una característica importante si tuvo harto hijo o poco hijo. No sé, anda a saber ustedes, por ejemplo, si tiene harto hijo, puede ser que, no sé, en el hipotético caso que haya intentado ir a buscarlo y por esa razón falleció. Si uno estaba solo, puede ser que haya sobrevivido a su manera, no sé. Pero por Eh, eso hacía la pregunta, porque en un principio me sí. parecía como muy aleatorio, como si no hubieran características fuertes para realmente evidenciar quién sobrevive y quién no. Pero ahora creo que me queda Pero más claro. es evidente, o sea, disculpa, es evidente que sí, que debe haber una característica y uno lo que está haciendo, o sea, repito, como tenemos tanta información, película, no sé, no sé, hay de todo ahí, ¿no? DiCaprio, qué sé yo, un montón de cosas en cuento y ya sabemos harto del Titanic. Pero repito, es un pretexto como imagínense de que esta es una data que no sé, digamos, yo quiero decir si hay alguna característica fundamental o mi intención es saber si yo puedo construir un clasificador o un robot de alguna forma que me diga o que me determine que yo pueda predecir quién va a morir o quién no va a morir en este accidente en particular. Como ya sabemos el resultado, ahora podemos valorar un poquito si efectivamente lo que dice el, el, el digamos, la historia de que efectivamente, de hecho hay una variable que se llama la clase del pasajero, y lo más probable es que la primera clase fue la que más se haya salvado. Y ahora vamos a ver una cosa importante, de eso lo podemos capturar al principio, sumamente al principio. Y hagámoslo, hagamos adelante el tema, vamos a seguir adelante y si pueden subir preguntas, estupendo, no hay problema. Ok, primero que todo, hay que, cuando uno tiene la data, no como esta que la conocemos en principio lo que va a salir, pero imagínense que tenemos una data, uno lo que tiene que hacer es limpiar la data y elegir algunas variables, no todas, en dependencia de que hay variables que probablemente no puedan aportar mucho al trabajo en general. Entonces uno hace una pequeña limpieza del problema. Ok, aquí yo cambié, aquí están los nombres. Por ejemplo, el primer nombre que se llama Passenger Class, ya yo lo tenía cambiado así que esto está de más. En principio mi línea 18 ya está de más. Pero hagámoslo nomás en general. Yo quería cambiar el nombre porque estaba Passenger y Class separado. Entonces, eso es un problema cuando trabajas con los nombres de las variables. Y lo que yo le puse fue un guión debajo, pero ya lo tenía salvado, así que no hay un cambio sustancial en esto. Entonces, el primer consejo, si hay nombres en las variables que están como separados con palabras, entonces ustedes las pegan en un nombre de una única variable para poderla manipular correctamente. Entonces ese es el primer punto, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un número de civil, en que el número de hijo, de esposa, está todo pegado con una sola frase. Entonces, el nombre de la variable, para que funcione todo correctamente, tiene que ser así, digamos. Entonces, por eso fue lo que hice. Ahora, voy a ocupar el comando, o sea, la librería de Bleed para seleccionar algunas variables, no todas. En particular, por ejemplo, no me parece que el nombre en principio sea importante, ¿no? Entonces, no lo voy a elegir dentro de mis variables y voy a excluirlo. Alguna cosa que puedo excluir, por ejemplo, el passenger fares, digamos, no es algo que me gustaría, digamos, poner, digamos. Entonces, básicamente voy a elegir algunas variables que me parecen que son mejores para resolver el problema. ¿Ok? Y esas variables las selecciono usando el comando select, que es lo que viene aquí ahora. Entonces, si yo tomo ahora nuevamente el head de los datos, ahora voy a tener menos variables, un poquito más ajustadas. Tengo el pasaje, la clase me imagino que es importante, como bien tú decías antes, si es de primera clase probablemente tiene mayor probabilidad. El sexo, el número de hijos, el número de esposas, la edad, el número de padres.
el puerto de embarcación quizás me puede indicar algo de dónde proviene digamos, la persona, en fin. Voy a quedarme con estas variables en vez de tenerlas todas. ¿Ok? El número de ticket probablemente puede ser interesante, pero lo voy a dejar para después si es que no lo necesito. El número de ticket probablemente tiene una numeración que dice, si el número de primera clase, el número de ticket dirá algo, digamos, ¿no? Entonces, lo voy a obviar en la primera vez que vamos a resolver el problema. Entonces, ya tenemos la data, ya tenemos elegidas las variables que vamos a trabajar, y ahora vamos a ver de qué clase son las variables, y usamos el comando estructura, que es estructura de los datos. Y fíjense que, no sé si a ustedes les da lo mismo, pero aquí tengo, si les da el mismo resultado, tengo factor, me está escribiendo como factor prácticamente todas las variables. ¿Sí? ¿Las tienen así ustedes o no? ¿O les sale otro resultado? Sí. Ya, en vez de usar No, todos son estructura, factor. ¿sí? Factor en realidad, en vez de usar estructura, yo puedo usar otro comando que se llama glimpse, que es casi lo mismo que estructura, pero sale un poquito más organizado el tema, digamos. Entonces, hacemos esto. Y ustedes se fijan que está mucho más organizado lo que sale en pantalla, está como, quería ver la diferencia que hay entre estructura y glimpse. Glimpse es un comando que está asociado a la librería de Clip, que es una librería importante para trabajar con la data. Entonces yo aconsejo trabajar con glimpse en lugar de estructura, porque tiene la misma forma y básicamente es mucho más útil, Yo me doy cuenta de que hay cosas que no deben ser. Por ejemplo, el número de hermanos y esposos no debe ser factor, debería ser algo así como un número, ¿no? En principio, no debe ser. La edad debería ser un número también, y así sucesivamente, salvo el porte de embarcación sí está bien que sea factor, y survival es básicamente factorial, de tipo factor también, pero con una variable discreta. Entonces, lo que viene a continuación es arreglar la data para que las variables tengan el valor correcto, o sea, el tipo correcto. Y eso se hace, por ejemplo, la primera variable la voy a colocar como numérica, o sea, me refiero al número de esposas como numérica, voy a colocar el número de padres también como numérica, y la edad también la voy a colocar como numérica, que son las variables que son numéricas. Entonces, haciendo esto, y ya yo, si quiero, vuelvo nuevamente a glimpse, y me doy cuenta de que ya cambié a numérica, doble es numérica, doble numérica, numérica, y el resto es correctamente hecho como factor. Esto es importante hacerlo al principio, si no, nos puede salir cualquier cosa después cuando hagamos la clasificación, digamos. Tenemos que colocar el tipo correcto a las variables, y la forma es haciendo eso. As factor para la variable que justamente es discreta, y as numeric en el caso de que la variable sea numérica. ¿Ok? Bien, ya tenemos entonces la data, esta es la data limpia, es decir, hicimos pocas cosas para limpiarla, no, simplemente cambiamos los tipos de las variables y elegimos algunas variables. Eso es lo que en principio hicimos. Hay otras cosas que podemos hacer, que trabajar con los DNA, etcétera, pero no me voy a preocupar todavía con eso, simplemente voy a correr mi programa para ver cómo funciona, haciendo las dos cosas importantes, que es elegir las variables, y segundo, determinar el tipo de la variable, si es numérica o factor. O sea, si es numérica continua o discreta, que es lo mismo. Entonces, coloquemos todo setSit. Si tienen preguntas, ustedes interrumpen, chicos. Yo voy a seguir hablando en general, y si en algún momento aparece una duda, ahí interrumpen en cualquier momento. SetSit igual a 1, repito, el objetivo aquí es como vamos a tomar una muestra aleatoria de los datos. SetSit igual a algo en particular, no necesariamente tiene que ser 1. Lo importante es que todos tengamos un 1 para que tengamos la misma elección. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir nuestra data en una data training y una data testing. La testing la vamos a reservar, y vamos a hacer el resto del trabajo con train o con entrenamiento, para después probar si el modelo funciona haciendo predicciones sobre el dato que dejamos reservado, que se llama test. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí calculamos el número de rows, que es el número de observaciones que tenemos, que si ustedes se fijan son 1309 observaciones, son 1309 pasajeros de que se le tomó esta data, y hacemos una muestra al 70%. Si no me dicen lo contrario, voy a tomar 70% por defecto. Si quiero cambiar, eso también lo puedo cambiar al 80, 70, depende de la cantidad de datos que tengo. Entonces voy a quedarme con una muestra de 70%, voy a elegir el train y voy a elegir un test, que es todo lo que me quedó después de haber elegido el train. Entonces ya tengo dos tipos de datos, o sea, ya dividí la data. Me doy cuenta que train tiene 916 y el test tiene 393.
Entonces reservé 393 que no voy a ocupar para construir el modelo y me quedé con 916 para construir los modelos que vienen. Ahora, el paso que viene es generar clasificadores. Voy a generar todos los clasificadores que hemos visto. Voy a partir con naive Bayes o linear discriminant analysis, que es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Ok? Antes de hacer eso, voy a hacer una pequeña observación. Quiero saber si mis datos están balanceados, en el sentido que si tengo las clases balanceadas. ¿Qué son las clases? Aquí hay dos tipos de clases nada más. ¿Sobrevive o no sobrevive? Es decir, yes o no. Yes significa sobrevivo, no significa murió, evidentemente, ¿no? Entonces, voy a hacer una tabla para saber si la data en train está balanceada de alguna manera. Me doy cuenta de que hay 567 personas que no sobrevivieron y 349 personas que sí lo hicieron. Si quiero ver las proporciones con más detalle, esta sería más o menos la proporción, 62 y 38. No está 50-50, pero no es necesario porque las clases están bastante bien representadas. ¿Cuándo estarían mal representadas? Cuando tengo 10% de una y 90% de la otra, o 2% y 98% de la otra. Eso ya es un problema y tendría que entrar a balancear la data usando SMOT, que es decir, rellenando la data con datos similares o sintéticos para poder resolver el problema. En este caso no lo voy a hacer porque tengo un 62% y un 38%, 60-40 aproximadamente el rango, y eso está correcto, eso no está malo en principio. Por supuesto, la clase no está más representada que la clase yes, pero no es sustancialmente complejo. Ahora, una pregunta que yo quisiera hacer antes de empezar a trabajar es, justamente me entró la duda, como a propósito de las preguntas que me hicieron al principio, o del comentario que hicieron al principio, el género o el sexo tendría algo que ver con la sobrevivencia. Eso sería como o sea, las mujeres o los hombres, ¿quiénes más sobrevivieron? ¿Mujeres o hombres? En principio, esa sería como mi primera pregunta, así como analizar a partir de la edad sin hacer ningún clasificador, solo para darme cuenta qué pasa. Entonces eso se puede hacer usando tabla. Acá voy a hacer un match entre los que sobrevivieron y el sexo. Entonces esta es la forma de hacer el match. Es decir, voy a hacer esta tabla y sale una especie de tabla que parecida a la confusión, pero usando esta variable. Arriba female significa, bueno, evidentemente mujer, 96 no sobrevivieron, mirando hacia arriba, y 240 sí sobrevivieron. Al contrario de los hombres, donde 471 murieron y 109 se salvaron. En general, algo me está diciendo que la variable sexo es una variable importante dentro del proceso. Puedo hacerlo así puedo hacer esa misma tabla usando la clase de pasajero, primera clase, segunda clase, etcétera, pero me voy a saltar esto, se los dejo a ustedes para que lo hagan, porque eso me permite, antes de construir cualquier modelo, ver qué variables pueden influir en mi clasificación. Y de partida ya me está diciendo que la variable sexo ya es una buena variable para clasificar. Es decir, una variable que puede tener un peso en mi modelo. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que hago. Yo les aconsejo que pueden seguir haciendo este mismo tipo de tabla, pueden hacer una tabla ahora, pero colocar train survival, y aquí en vez de train sex, el train, y dentro de la variable coloquen digamos, el tipo de pasajero, si de primera clase o no. Eso pueden hacerlo, también se van a dar cuenta de que la primera clase automáticamente sobrevivió más que las otras clases. Entonces, repito, dentro de mi modelo, ya yo sé que hay variables que tienen alguna influencia, sin haber hecho nada en particular, solamente haciendo el match de quién sobrevivió o no. Eso me permite echar una mirada a la data. ¿Ok? Bien, ahora sí voy a usar clasificadores. El primer clasificador que voy a usar se llama Naive Bayes, y para hacerlo tengo que cargar la librería que tengo acá, ¿no? Esa sería la librería E1071, y está cargada. Y voy a correr el modelo que se llama Naive Bayes sobre la variable que es survivor, es la variable que yo quiero predecir, la colita de chancho y puntito para usar todas las variables que ya había seleccionado, y donde tengo que buscar esas variables en train. Ese es el modelo. Ese modelo se cargó ya está listo, está en modelo NB, que le puse .nb porque tiene que ver con Naive Bayes. Y ahora voy a hacer las predicciones. Las predicciones, ¿con quién tengo que hacerlas? Voy a tomar la predicción del modelo que acabo de construir sobre mis datos texto, es decir, mis datos que reservé.
construí un modelo que no tiene el test, estos datos, y ahora quiero validarlo con él. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, ese es mi problema que viene ahora, es hacer la predicción acá con los datos test. Si tienen, repito, alguna duda, ahí me responden, porque me gustaría que quedara clara cuál es el proceso, porque ahora se va a ir complicando, porque voy a introducir mucho más Yo concepto. tengo una duda, profe. Dale, eso. Disculpe, es que el comando Navy Bayes es análogo al LDA, ¿cierto? O sea, el Sí, comando LDA, ¿es lo mismo? sí, si es lo mismo, yo prefiero que usen Ya, NiceBayes ahora, porque sí, tiene pequeñas variaciones. Es decir, los algoritmos pueden ser un poquitito, algunas variaciones, el resultado es el mismo y está basado en un mismo algoritmo en principio. Lo que cambió es la forma con que se implementó el algoritmo. Entonces, NiceBayes me va a ofrecer adicionalmente una cosa más que son las probabilidades. No solamente me va a dar la clase a la que pertenece, sino además las probabilidades para elegir si después de cierta probabilidad yo voy a caer en una clase o la otra. Entonces pueden usar LDA o pueden usar ok. NiceBayes. O sea, básicamente son, repito, Ya. el concepto es el mismo, pero la implementación puede tener variaciones, una pequeña variación en general. ¿Ok? Entonces, yo aconsejo usar NiceBayes para diferenciarlo del LDA. Ustedes también pueden usar el LDA que teníamos antes. Quise ahora cambiarlo para que vean que había otras posibilidades. ¿Ok? Entonces, NiceBayes entonces es exactamente lo Pero, mismo. ¿Ya? Ok. Bien, chicos, ya, entonces pero hacemos Navy Bayes, aunque me, ¿Aló? ¿No te escucho? ¿Repite? aunque, perdón, aunque me entregue más información, Navy Bayes, aunque me entregue más información, no quiere decir que si hago un modelo con Navy Bayes sea mejor que un No. modelo con LDA, ¿cierto? No. Lo más probable es que no va a Ya. ocurrir eso. Lo que va a ocurrir es que tienes más cosas que te ofrece, digamos. Ahí. El clasificador es el mismo, y la metodología es muy parecida. Lo que alguien dentro de que el que codificó el programa le agregó, ya, dame también, aparte de esto, dame las probabilidades para tomar la decisión. No solamente dame la clase, sino que dame probabilidades. Las probabilidades a posteriori, la Ya. calcula de manera más cómoda. Ahora voy a mostrar por qué. Ya, claro, De las probabilidades a posteriori, claro. las dos lo Usted tuvo que calculan, hacer. el LDA y el NiceBayes, pero este te la ofrece calculada ya y no necesito hacerlo yo ni estar buscando en alguna parte, nada. Ya. Entonces, pero repito, es el mismo resultado. Vean que verifica que salvo pequeños detalles, porque el manejo de errores o el manejo del numérico puede ser un poquitito distinto, los resultados son casi lo mismo. ¿Ok? Entonces, hagamos la predicción usando el modelo NiceBayes sobre los textos y listo. Esto lo tengo comentado, después le explico por qué, lo voy a usar más abajo. Déjenlo así. Ahora lo que primero que voy a hacer es a ver cuál es la exactitud del modelo. Es decir, cuántas veces coincide lo que yo predigo con lo que realmente es, dividido por la cantidad total de datos que tiene test. Entonces aquí me está diciendo que tengo coincido el 76% de los casos y tengo el 24% aproximadamente donde no coincido. Eso significa que puedo seguir adelante. ¿En qué sentido? De que si yo tengo una accuracy, esto es la exactitud. Si esto ya me está dando muy mal, del orden de 0,5 el true, significa que esto modelo, olvídense de ese modelo, vayamos a otro porque este modelo ya no funciona muy bien. Entonces este 0,76, o sea, más, evidentemente, mucho más de 0,5 es lo mejor que hay, porque 0,5 significa lanzar la moneda, por lo tanto este algo me dice, y eso no es malo, es un buen clasificador. ¿Ok? Ahora, después de eso, sí voy a construir la tabla de confusión, y más o menos esa es mi tabla de confusión, le echo una mirada rápida, y me doy cuenta de que los que no sobreviven, lo predice correctamente en 200 casos, y en 42 casos se equivoca. Mientras que en los que sobreviven, los que sí sobreviven, dice que 52 no lo hicieron y 99 sí. Es decir, se equivocó más en decir qué personas sobrevivieron, pero a los que no sobrevivieron lo hacen muy bien. La clase positiva la detecta bastante bien. Recuerden que la clase positiva es la primera columna. No es la clase positiva. También uno puede saber esto a partir del contraste, ¿no? Básicamente, esto no es interesante, pero el contraste te dice cómo está tomando R atrás los valores yes o no. Yes significa lo está tomando como un 1 y el no lo está tomando como un 0. Lo puse ahí para darme cuenta de cómo están definidas las clases al interior de esto. En realidad está equivocado esto de la clase positiva. Aquí la clase positiva lo está tomando como 0, que es el primer valor.
¿Ok? Entonces, el contraste es solamente para saber qué es lo que está tomando 0 y 1 dentro de la, por si uno quiere trabajar después con estas variables usando 0 y 1. Entonces, me voy a olvidar de la línea 56 por el momento. Voy a la tabla nuevamente voy a guardar la tabla de confusión, la voy a guardar en la variable tabla para construir todas las demás variables. Entonces, voy a escribir esto, voy a escribir los true positive, los true negative, y a partir de acá puedo calcular todas las variables que a mí se me ocurran, digamos, disculpe, todas las métricas que se me ocurran. Exactitud, bueno, ya vimos que la exactitud era 0,76, la precisión 0,79, es decir, de lo que yo capturé como clase positiva, como de no sobreviviente, el 79% está bien hecho, lo capturé bastante bien. La sensibilidad es bastante bien sensible para capturar la clase positiva, la clase de los que no van a sobrevivir, de más del 82%, o sea, más del 82%. Y la especificidad es un poco más mala. Especificidad es justamente lo que vimos en la tabla de confusión, es de alguna forma la sensibilidad para capturar la otra clase, la clase que sí va a sobrevivir. En este caso lo hago en el 65% de los casos o 66% de los casos, lo cual me parece bastante bueno. No es, digamos, ultra, pero por lo menos está por encima de ¿cómo se llama esto? Está por encima del error estadístico. Está en el 65%. Bueno, puedo predecir también la tasa de valores negativos, que es el 70%, la prevalencia y distintos valores. Este último que está acá, el F1 score, es interesante porque hace el producto de la precisión por la sensibilidad. ¿Qué significa esto? Que es muy sensible para capturar la clase positiva, y una vez que capture la clase positiva, dentro de lo que capturé no hay tanto falso positivo, sino que es bastante preciso en general, y por lo tanto ese producto es, mientras más cerca de 1 es mejor, y eso básicamente es el 0,81%, quiere decir que en el 81% de los casos capturo bien la clase positiva. Eso me lo da el F1 score. Entonces eso me da como el balance o cuán bueno lo está haciendo. Por ejemplo, puede ser muy bueno, puede ser muy sensible, en el sentido que captura mucho la clase positiva, pero a la medida que captura la clase positiva también me lleva un montón de falsos positivos. Y eso se vería en la precisión, y este producto me está indicando, puede ser muy bajo a pesar de que tiene muy alta sensibilidad. Entonces ese producto de alguna forma me da el balance de que las dos cosas están funcionando bien. Y eso me dice que es muy bueno el clasificador, que es bastante bueno. Es decir, muy bueno para predecir quién no sobrevivió, basado en las variables que tenemos. Entonces es interesante que las variables ya tienen alguna información muy importante, que puede ser, como le decía, el sexo, o puede ser si eres de primera clase o no. Hay otras formas de verificar si mi clasificador es bueno o no, otra usando las curvas ROC, ¿no? Las curvas ROC. Entonces, ahora lo que yo les decía anteriormente, que por qué utilizaba el modelo Naive Bayes, porque ahora lo voy a pedir que Naive Bayes me arroje no la clase, como está acá arriba, disculpen, ¿dónde está el modelo? En alguna parte dice modelo. Este es el modelo corrido tal cual, así corrí el modelo. Pero ahora lo voy a pedir que me dé los valores de decisión, es decir, que me dé las probabilidades, y para eso escribo type route, es decir, que me dé el valor crudo de la probabilidad sin tomar ninguna decisión. Por ejemplo, si yo corro ahora con esa condición, ¿qué es lo que me está dando? Por ejemplo, me va a dar las probabilidades de pertenecer a una de las clases, en principio, ¿no? Por ejemplo, aquí yo llamé valores, pero básicamente escribo acá valores, y me va a dar dos tipos de probabilidades. Observen que son dos probabilidades, dos columnas que indican las probabilidades. Estoy subiendo porque son muchos valores, eso no debería hacerlo, pero bueno, ahí está. Ups, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Debería haber elegido algunos nada más. Aquí me dice lo siguiente: no y sí, pero no me dice la clase a la que pertenece. La decisión la tomo yo, pero la decisión es evidente. Aquí me da una probabilidad de 0,11 contra una probabilidad de 0,8, ¿no? Más o menos esa es como la idea, ¿no? 0,5 contra una probabilidad de 0,4, ¿no? 0,52 con una probabilidad. Entonces, me dan distintas probabilidades de pertenecer a una clase o no. ¿Qué es lo que hace este sistema? Que a la clase que tenga mayor probabilidad, ahí se le asigna, pero ahora no le estoy pidiendo eso, le estoy pidiendo que me dé directamente las probabilidades. Y como no es la clase positiva, me voy a quedar con la primera columna, y por eso escribí valores 1. Esa es la clase con la cual yo decido
si yo pertenezco o no pertenezco a la clase de no, a la clase de no sobrevivió. Eso lo voy a guardar en valores acá, y esos son los valores que yo le paso después a la curva ROC, que es la que es una curva que veamos ahora, cuando la veamos, lo voy a hacer la gráfica. Opa, ahí estamos. Y esa es la curva ROC. ¿Ok? ¿Qué es la curva ROC en principio? Ya lo habíamos explicado varias veces antes, pero la idea de la curva ROC, para refrescar, es que yo voy cambiando los umbrales en los cuales yo decido a qué clase va a pertenecer mi clasificación o no. Entonces, por ejemplo, si yo soy muy exigente, es decir, yo necesito que para indicar que no vas a sobrevivir, que es la clase positiva, tienes que tener una probabilidad de ser clase positiva mayor a 0,7 o 0,8 o bordeando el 1. En ese caso tengo entonces 0 posibilidades o muy poca gente que caen en mi clase no, en mi clase positiva. A medida que voy disminuyendo mi umbral, dentro de mi clase van a empezar a entrar personas que son, o valores que son positivos, evidentemente, de la clase no, pero eventualmente podrían entrar también valores falsos positivos. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo mi umbral. Al disminuir mi umbral, entonces en ese caso pueden, o sea, mis exigencias para caer dentro de la clase positiva. Y por eso se va dibujando esta línea, donde especificidad tiene que ver justamente con la otra clase, con la clase positiva, y sensibilidad tiene que ver con la clase positiva. Entonces, a medida que voy cambiando los umbrales, siguen entrando a mi clase, siguen entrando valores verdaderamente no, o sea, no positiva, pero ya la curva se va desviando, quiere decir que algunos valores de falsos positivos comienzan a entrar en general dentro de mi saco de clase positiva. Entonces, esta es una curva que me va indicando, tiene que estar por encima de la línea 1, porque la línea 1 significa casi, por cada uno de clase positiva que tomo real, un true positive, me sale uno de falso positivo. Entonces, por lo tanto, en la línea 45 grados implica no hacer bien el trabajo, es decir, no clasifico nada correctamente. Entonces, esta línea, repito, mientras está más pegada a la izquierda, mejor. Entonces, para poder capturar esto de manera cuantitativa y no tan cualitativa como lo estoy diciendo, la gente inventó, o sea, los investigadores inventaron una nueva métrica que yo quiero agregar ahora que se llama accuracy, disculpen, más que accuracy se llama AUC. La AUC significa Area Under the Curve, Area Under the Curve, o sea, el área bajo la curva. ¿Qué es lo que capturó? El área bajo la curva. Como si se fijan, en este cuadrado es 1 por 1, ¿no? Por lo tanto, el cuadrado tiene área 1. Entonces, esa curva, mientras más se pegue al borde, va a tener el área bajo la curva va a ser 1. O sea, por lo tanto, este valor que está acá me va a dar, en este caso, es 0.8079. Lo que quiere decir es que el área bajo la curva se acerca bastante a 1 y significa que mi modelo no es malo, es bastante bueno y eso es lo que quiero yo. Quiero que el modelo se acerque lo más suficientemente a 1, porque en ese caso mi curva se pega bastante a la línea izquierda y hacia arriba. O sea, es un modelo estable, no dependiente o no dependiente demasiado del umbral que yo decida para identificar las clases. No sé si me quedó claro así. Este es un valor importante, un valor que básicamente te permite no ser tan cualitativo viendo la curva. Básicamente mido una sola cosa, mido el área bajo la curva. Si se acerca a 1, mi curva es buena. Si está por debajo de 1 demasiado, 0,5 por ejemplo, significa el área bajo la curva del triángulo es 1, es un medio, disculpe, un medio, 0,5. Y por lo tanto, es la mitad del área. Entonces, yo quiero estar lo más alejado posible de 0,5 y más cerca de 1. ¿Se entendió, no? Ok. Entonces, número 1 que hay que saber acá para poder hacer la curva ROC, que yo tengo que pasarle los valores de decisión y no las clases. Y en este caso yo lo obtuve a partir de type route, es decir, dame las probabilidades y no las clases. Y por eso yo lo utilicé para la predicción. Y la segunda cosa que digo en el día de hoy un poquito es que el área bajo la curva va a ser una métrica interesante para poder medir si mi clasificador es bueno. Resumen del clasificador hasta ahora es que Naís Valles hace un buen trabajo hasta el momento. ¿Ok? Otra de las cosas que puedo hacer es haciendo lo mismo, pero ahora usando Caret, que me permite usar la tabla de confusión completa, digamos, que me permite calcular, en vez de hacerlo a mano, como lo hice aquí,
puedo directamente trabajar con la Confusion Matrix y garantizando que, por supuesto, el valor sea como factor. Por eso lo escribo acá, aunque hay veces que no es necesario porque ya viene como factor, pero esto es para asegurar de que esto funcione. Si esto no es factor, lanza un error automáticamente. Entonces esto fuerza a que mis predicciones sean factor y yo pueda hacer bien la comparación entre lo que predigo y lo que es real. Entonces acá ya me doy cuenta de que yo tengo una exactitud de 0,76, pero mi exactitud de acuerdo a la muestra que tomen, de hecho aquí se hacen varias muestras, de acuerdo a la muestra que tome puede estar entre 0,71 como mínimo y 0,80 en el 95%, con un 95% de intervalo de confianza. ¿Ok? El kappa, que también es interesante, me dice que está cerca de 0,5, quiere decir que hay un 0,5 por encima de lo que, digamos que lo que capturaría el clasificador por pura casualidad, digamos, porque las proporciones de las clases son muy distintas. En este caso, como están más proporcionadas, kappa no es un instrumento muy interesante para demostrar que tengo una clasificación. Entonces aquí están la sensibilidad, la especificidad y todo el resto, pero capturado acá, indicando que la clase positiva es no. ¿Ok? Con eso terminaríamos entonces el clasificador, digamos, naive Bayes, donde nuestra opinión hasta el momento es que es un buen clasificador. Pero comparémoslo con otros clasificadores a ver si otros lo hacen mejor que él. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos ok? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Todo bien. Estupendo. Entonces, vamos al segundo clasificador. Por ejemplo, si yo les entrego a ustedes, por ejemplo, una pregunta en un certamen o una prueba o una tarea o lo que sea que vamos a hacer, y yo les pido, verifica cuál es el mejor clasificador, utilícelo para hacer las predicciones, ustedes tendrían que hacer todo esto para los clasificadores. Después les voy a mostrar una forma un poquito más práctica de hacer esto con muchísimos clasificadores, pero tienen que elegir uno. Esto es como cuando uno hace un proyecto de data science o un proyecto de análisis de datos, tiene que ir probando varios y comprobando cuál es el que mejor me da mi resultado y entregar esos resultados, digamos. Entonces, vayamos ahora al segundo clasificador, que es la regresión logística. Acá el modelo se llama GLM, nuevamente la familia binomial porque es una clasificación binaria y el mismo estilo de siempre, GLM, con la variable que quiero clasificar, la colita de chancho, puntito para todas las variables que ya elegimos, train y la familia binomial. Y podemos hacer un sumario, y este sumario es mucho más interesante que el otro en principio. ¿Por qué más interesante que el otro? El naive Bayes no tiene un sumario tan bueno como este en la codificación, y o sea, quien hizo el código no respetó tanto esto, pero observen básicamente que ahora este me permite algo más, saber algo más del data. Me permite saber cuáles son las variables importantes. No sé, me doy cuenta aquí que el passenger class segunda tiene muy buena probabilidad de sobrevivir. De hecho, ser de segunda tiene un valor negativo para el coeficiente, y recuerden que es un exponencial de un coeficiente, y ese coeficiente me está indicando de que contribuye negativamente a la probabilidad de ser no, es decir, a la probabilidad de no sobrevivir. Quiere decir que estas personas que están en segunda clase sí lo hacen. Ser de tercera clase tampoco es tan malo en principio, pero de hecho es bastante bueno ser de tercera clase, en principio, no es tan malo. No sé si primera clase está aquí o no sé dónde está. Primera clase no está porque estoy tomado como referencia. Hay 3 clases, segunda, tercera, y realmente aquí debe haber un problema como raro, pero por eso hay que analizar distintas cosas. ¿Aló? ¿Te escucho? Es muy extraño que el p-valor sea menor para la tercera clase que para la segunda, porque debería ser que el p-valor para la tercera clase debe ser mayor, luego para el segundo menor, y luego para el primero menor aún. Entonces, No es extraño que esté así. no necesariamente es así. Por eso le decía, hay que verla de detalle, es lo que uno esperaría, pero la data te dice otras cosas en particular. Ya. En general, habría que verlo con detalle. Puede ocurrir aquí un proceso, por eso hay que cuidarse mucho. El proceso que puede ocurrir acá es que hay una cosa que se llama cofonde, que básicamente la mezcla de las dos variables, puede haber correlación entre las variables y esa correlación puede producir algunos resultados espurios en ese sentido. Entonces tampoco puedo confiar 100% en lo que está acá.
Para eso hay métodos para resolver el problema, y uno de los métodos es calcular las correlaciones y ver si hay correlaciones entre todas las variables. Y eso, la correlación de las variables produce algún tipo de problema. Entonces, ¿cómo se resuelve alguna de estas cosas? Eliminando alguna de las variables y correr nuevamente el modelo. ¿Ok? Y hay hay otra metodología para hacerlo, pero en principio hasta ahora, ¿qué cosa me voy a dar cuenta hasta ahora? No voy a percatarme mucho si contribuye o no contribuye en un sentido o del otro. Solamente puedo decir que la clase de pasajero es importante. Esa es mi primera cosa importante, ¿no? Segundo, observen que sex male, es decir, en comparación con sex de mujer, ofrece un valor de menos 2 punto algo, que es un valor alto, en el sentido de que contribuye disculpen un segundo, ¿cuál es la clase positiva? Dame un segundo de cuál es la clase positiva acá. ¿La clase positiva son los que no mueren? ¿O no? Sí, dame un segundito, porque puede ser que aquí lo esté tomando al revés. Vamos a un segundo, a ver, contraste, no. Hagamos la tabla de confusión al tiro para darnos cuenta. Sí, tienes razón, sigue siendo no, porque puede ser que hay un problema acá, pero básicamente no significa disminuir la probabilidad. Dijimos está bien, porque ser mujer contribuye negativamente a que no haya sobrevivido, y es lógico, porque eso quiere decir que probablemente sobrevivió, si es que es mujer. Claro. Denme un segundo, aquí está un poco extraño a ver, un poquito, sí, yes, no, a ver, Perdón un segundo, nada más que ahora me entró una duda aquí ahora con la... Ok. Es que hay que cuidarse un poquito del tema. Aquí está al revés el tema. Es complicado la cuestión, no es tan sencillo. Lo que pasa es que en la tabla de confusión te pone como la clase positiva la clase no. Pero cuando uno hace el contraste, por eso puse el contraste, la clase no es la clase 0 y la clase yes es la clase 1. Por lo tanto, estas probabilidades es la probabilidad de ser 1. No sé si me entiende la diferencia. Entonces, hay que diferenciar entre la clase positiva de la tabla de confusión y la clase 1 que toma como las probabilidades en principio de ser de la clase 1 no. No sé si me logro entender hacer entender. A ver, cuando uno hace el contraste acá, por eso dice el contraste en particular, es que lo que está midiéndote esto es la clase de que mi valor i, o mi valor de la variable de sobrevivencia, sea igual a 1. Es decir, estos datos que están acá, estos coeficientes, son para clase 1. Es decir, para la clase de sobrevivir, no la clase que va a aparecer después en la tabla de confusión. De hecho, podemos arreglar la tabla de confusión para hacerlo al revés, digamos. No sé si me entienden. Podemos arreglar la tabla de confusión para que la clase positiva sea justamente el valor 1 y no el valor 0. O sea, repito, en la clase cuando uno trabaja con la tabla de confusión, por defecto la primera columna la va a tomar como clase positiva. Quiere decir que la clase positiva es no. Pero cuando uno está haciendo el modelo, todas las probabilidades que está calculando acá es sobre la base de 1, sobre la base de i igual a 1, es decir, i igual a yes, a sobrevivió. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo que estamos viendo acá con esos valores negativos es básicamente la probabilidad de sobrevivir, no la probabilidad de morir. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de ser de primera clase es negativa respecto ¿a qué cosa? A la primera clase. No sé si me entiende. Hay que interpretar nuevamente el tema. Entonces, estos números están dados, no tienen nada que ver con la correlación, como les decía, sino que los números o los coeficientes están dados con la probabilidad de que i sea igual a 1. I, para mí, es la variable sobrevivencia. 1 significa yes, según el contraste. Cuando hago el contraste, aquí está el contraste me dice que yes es igual a 1. Entonces, siempre hay que colocar el contraste. Entonces, mirando nuevamente la tabla, y ahí termino con la tabla, y ahí es un problema. La tabla de confusión siempre, el nombre salió de confusión justamente porque confunde un poco las cosas, aunque ustedes no creen, es una broma de alguien creado la tabla de confusión. Y justamente porque la primera columna la va a tomar sí o no, depende de quién yo le diga cómo hacer clase positiva o no. Entonces, repito,
el modelo de regresión logística siempre te va a tomar el 1 como la clase para determinar el éxito. Recuerden que la regresión logística es la probabilidad de tener éxito. Y 1 es la probabilidad de tener éxito. Y 1 en este caso lo tomó como sobrevivió. Mirando nuevamente bajo ese concepto, que es lo que había que ver desde el principio, disculpen, ahí me salté el asunto, Passenger clase segunda y clase tercera toma como referencia la primera clase, que no está ahí. Hay 3 niveles. Primera clase, segunda clase y tercera clase. Primera clase no aparece y lo que uno ve acá es, con respecto a la primera clase, ¿qué probabilidad tengo de caer, de sobrevivir? Bueno, esta es negativa, es decir, en el sentido de que tengo menos probabilidad de ser 1. Y esta es más negativa todavía, por lo tanto tengo menos probabilidad de ser 1, tengo menos probabilidad de sobrevivir, que es lo correcto, que es lo que uno interpretaría como correcto. En el caso de mail, Claro, sí, ser hombre, lo que pasa es, repito, es importante el contraste, no para la tabla de confusión, porque la tabla de confusión te da el resultado de quién es la clase positiva y te la identifica. Pero cuando uno corre el modelo logístico, la probabilidad se basa en el 1. El 1 es el éxito siempre, no el 0. Entonces siempre lo va a tomar así. Es importante eso, chicos, porque la interpretación viene de ahí. Entonces todo lo que viene después es eso, ¿no? Bien, la edad también contribuye negativamente, según esto, y en general lo que me doy cuenta es que el número de, bueno, hay varias cosas de lo que se... interesante esto, pero aquí no hay mucho interés porque no tienen los asteriscos, ¿no? Como que no tienen ninguna influencia ni la edad, ni el número de parientes o de padres que están a borde, de hijos, como que no tiene mucha influencia esta parte. Y sí tiene que ver con el número de hermanos y de esposas o de esposos que están ahí, sí tiene alguna influencia. Y básicamente lo que te está indicando es lo que uno debería esperar, digamos, ¿no? Que ser, por ejemplo, hombre, segundo los datos iniciales, produce una probabilidad de tener éxito, es decir, de sobrevivir mucho más baja. ¿Ok? Bien, chicos, entonces, vayamos entonces a la otra parte de cómo hacer, donde estamos en, creo que en Naif Valles, si me salté, estamos en GLM. Bien, vamos a... ¿Sí? Bueno, Antes que siga, creo que interprete mal lo que dijo. Usted dice que los coeficientes, mientras más negativo, menos probabilidad hay de que sea 1, ¿cierto? Una cosa así dijo, ¿no? Sí. Sí, y 1 pertenece a la clase positiva, ¿cierto? Exactamente. En el modelo logístico. En el modelo logístico, el I igual a 1. O sea, repito, el 1 siempre se interpreta como la probabilidad de éxito. El 1 es el éxito. Y en este caso, 1, cuando tú haces el contraste, representa sobrevivir. El contraste es 0. El contraste es 1. Sí. Perfecto. Y en el caso, por ejemplo, de las últimas, que era menos 12 de Southampton... Este no me sirve. En realidad no tengo ninguna garantía de que esto funcione. Pero si es tan bajo como menos 12, creo que es el valor más bajo. Sí. ¿Por qué me dice que influye? Si vengo, por ejemplo, a Southampton, tengo mucha menos chance de sobrevivir. No, es que no debo fijarme únicamente en los coeficientes, sino debo fijarme en el p-value también. Es decir, el p-value es que te dice que el coeficiente es lo suficientemente distinto de 0 como para considerarlo. ¿Entiendes? Entonces, y los asteriscos de alguna manera te ayudan a reconocerlo. Entonces, lo que estamos diciendo es que estas no tienen un coeficiente, un p-value como para que estadísticamente influyan y yo debo considerar estos coeficientes como importantes. Entonces, no me interesan estos coeficientes desde el punto de vista del modelo porque el p-value es muy alto. Entonces, no tengo garantía ni probabilidad de que estadísticamente no puedo rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula es que esos coeficientes son 0, que no tienen nada que ver con el modelo que estoy capturando, o sea, con la variable que quiero hacer. Los modelos, si ustedes se fijan, importantes son estas variables que están acá. Hasta ahora, que son los que tienen algún tipo de coeficiente, esos asteriscos te marcan que es menor que 0.05. Y de esos coeficientes, en principio los más fuertes son, o sea, los más que yo estoy, donde el coeficiente p-value es más bajo, es la edad, el sexo y el tipo de pasajero. Son como las variables más importantes dentro de todo este general. No sé si me hago explicar. Tienen que fijarte en las dos cosas. En el valor de coeficiente, me fijo únicamente
si el p-value es lo suficientemente distinto de 0. Disculpe, mucho más bajito que 0.05. ¿Por qué? Porque en ese caso ya tengo la garantía de que ese coeficiente tiene influencia y tiene alguna relación con mi variable, con la variable de sobrevivencia. Lo que me está indicando esto es que el número de parientes o de niños a bordo no tiene un coeficiente value, como que no se relaciona con la variable sobrevivencia. Lo mismo pasa con la embarcación, con el puerto de embarque. El puerto de embarque no tiene ninguna relación con la sobrevivencia al principio, y eso te lo demuestra el p-value. No sé si me hago entender, ¿lo expliqué o queda claro o no? ¿O no? O sea, es que igual suena como contradictorio, pero... ¿Cuál parte Sí. suena contradictorio? No entiendo, ¿qué parte suena contradictorio? No, es que si usted dice que hay menos chance de sobrevivir cuando es más lejos del 1, ¿cierto? Más bajo que el 1. Yo no entiendo por qué no tiene valor. No entiendo. Acá, primero el valor este es importante. El primer valor que yo me fijo es el p-value. ¿Qué es el p-value? La hipótesis nula es que ese coeficiente es 0. Y el p-value menor que 0.05 implica que yo puedo rechazar la hipótesis nula. Que la hipótesis nula es justamente ese valor. El p-value es el error tipo 1, es el error que yo cometo al rechazar la hipótesis nula. Yo puedo darme la garantía de rechazar la hipótesis nula si mi error está por debajo de 0.05. Cuando yo miro esto, por ejemplo, acá, el puerto de embarcación Southampton, ¿verdad? 0.98, tiene la probabilidad 1, casi 1, de cometer un error al rechazar la hipótesis nula. Entonces, por lo tanto, no puedo rechazar la hipótesis nula, y la hipótesis nula me dice que ese coeficiente en realidad no tiene relación con lo que yo quiero predecir. Entonces, eso es lo primero que yo debo fijarme acá. Cuando miro acá, me doy los coeficientes ahora, coeficientes importantes. Bueno, aquí, pasajero de segunda clase. Es un coeficiente donde el error de rechazar la hipótesis nula, que es decir, que el coeficiente es 0 o que la variable sí tiene influencia en la sobrevivencia, es de 0.01. Quiere decir que está por debajo de la tolerancia que yo le puse, que es 0.05, y por lo tanto puedo darme el lujo de rechazar la hipótesis nula, sin mucho problema en principio. El de la tercera clase, sí, es mucho más chiquitito. Prácticamente la probabilidad es 0 de que ese coeficiente, de cometer error a rechazar la hipótesis nula. Entonces, eso es lo que me está indicando, que ser de tercera clase es importantísimo para el problema. Y cuando veo que esa variable es importantísima para el problema, me fijo en el signo que tiene. Y ahora me doy cuenta de que ese signo es negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Que contribuye negativamente a la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito es la probabilidad 1, y 1 significa ser sobreviviente. Por lo tanto, ser de tercera clase contribuye negativamente a sobrevivir, que es lo que uno esperaría, es lo que uno en particular debería suceder. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Por eso, repito, siempre antes de tomar alguna decisión respecto al coeficiente, yo tengo que fijarme en esto, en los últimos valores. Esos valores me están indicando la probabilidad de cometer error cuando yo rechazo la hipótesis nula. Y si es muy alto, mejor no rechazo la hipótesis nula, porque casi es 1 el error. Entonces, estos valores no me aportan nada, no me fijo en ellos. Son como cosas espurias dentro del modelo, y si yo quiero mejorar mi modelo, yo eliminaría esas variables de mi modelo, porque no me aportan, al contrario. ¿Ok? Entonces yo me quedaría con modelos con estas variables que están arriba, nada más. Es decir, si yo quisiera construir un mejor modelo eliminando alguna de las variables, esas son las variables. Importante. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene esto? Que yo puedo poner acá ser fumador, no ser fumador. No sé, puede ser una variable. Construyo mi modelo sobre la base de incluir esta variable fumador o no. Sí, puede ser que fumar el tipo sobrevivió porque fumaba. Eso es tampoco. Entonces, ¿dónde se va a reflejar eso? Se va a reflejar aquí, en ese valor que no va a tener ningún aporte, y no voy a considerar ese problema. Probablemente me saca con un coeficiente determinado, pero ese coeficiente es falso, no tiene nada que verlo. ¿Ok? Bien, chicos, ese es como el tema en general acá. Segundo, ¿dónde estamos? Solo una cosa nada más para poder reforzar un poquito más si es que no quedó claro. Esto es la desviación estándar en el error de beta.
es decir, del coeficiente. Observen los errores de la desviación estándar, 624. Quiere decir que este valor es menos 11, pero tiene una variabilidad de 624. No sé si me entiendo. Es decir, puede ser menos 624 o más 624 y la variabilidad es tan grande que casi es cero, no tiene sentido el C11, ¿entienden? ¿No? Entonces, por eso es muy alta la variabilidad del problema, ¿ok? Comparativamente. Entonces, eso es otra de las formas de ver el problema. Ok, listo. Vamos a hacer ahora la otra cosa, es hacer lo siguiente. Yo voy a colocar, disculpe, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Ya corrí el modelo, pero observen que dentro del modelo, estamos en GLM, yo hice algo, le pedí la predicción del modelo, hice la predicción, ahora voy a la predicción, pero le puse type response. Le puse response. Response significa que en P va a estar contenida las probabilidades. Básicamente, en P está contenida las probabilidades. Y ustedes ven, esas son las probabilidades de éxito dentro de P, porque le puse response. La otra opción es poner type class para que me dé la clase de uno y el otro, pero ahí le permito tomar la decisión de caer en uno o caer en otro, de tener éxito, básicamente. Entonces, si la probabilidad, por ejemplo, es mayor a 0,5, entonces indico que caigo en 1, y si la probabilidad es menor de 0,5, entonces caigo en 0, en la probabilidad de no sobrevivir. Entonces, lo que me está indicando P son justamente las probabilidades para cada uno de los valores que tengo. Por ejemplo, la probabilidad de la primera observación es 0,86 de sobrevivir, porque recuerden que estoy basado en 1 ahora. Para el modelo logístico es basado en 1. Ok, entonces voy a tomar ahora una etiqueta donde si esa probabilidad es 0,5, entonces sobrevive. Y si esa probabilidad es, disculpa, mayor a 0,5 sobrevive y menor a 0,5 es no. Y con eso construyo las etiquetas de si sobrevivo o no sobrevivo. ¿Ok? Entonces haciendo esto, haciendo la tabla, me doy cuenta que tengo 0,77%, ligeramente mejor que el primer modelo, de predecir correctamente que voy a sobrevivir o no. ¿Ok? Y nuevamente voy ahora a buscar aquí mi tabla de confusión y tengo ahora estos valores que son ligeramente mejores, es decir, me clasifica mejor, pero nuevamente ahora con mucho cuidado porque la tabla de confusión, el no va a corresponder a los falsos, a la clase positiva y no mezclarlo con la probabilidad de éxito. Esta es la clase positiva ahora, en este caso. Bien, entonces, en este caso, no sobrevivir lo predice bien 197 casos y lo predice mal en 45 casos. Y el sobrevivir predice mal 43 y 108. Entonces, este es un modelo que no está malo, que está bastante bien. Ahora, ¿cómo mejorar? Podemos hacerlo directamente con la tabla de confusión y aquí nos da los resultados en particular. Tengo un segundo, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? Tengo una accuracy, una exactitud de 0,77 que se va a mover entre 0,73 y 0,81 con un intervalo de confianza al 95%, y eso es más o menos lo que tengo. Y los valores son bastante buenos dentro de la especificidad, la sensibilidad. También es un muy buen modelo en general. Entre los dos, creo que tienen un comportamiento bastante parecido en cuanto a la exactitud, y sería bueno como ver qué pasa con la curva ROC también, ¿no? Al final voy a hacer la curva para todos. Esta es una curva ROC que se parece bastante a la primera, por lo tanto voy a medir el área bajo la curva. Y el área bajo la curva es 0,8018. No sé cuánto nos daba el otro. ¿El otro cuánto nos dio? 0,80. ¿Y el otro nos daba cuánto el área bajo la curva? Opa, sorry. Son muchos números hacia arriba, así que no voy a mandarme hasta allá arriba. Pero 0,8018. Ahora voy a comparar las unas con la otra. Así que... La otra era mayor. El otro da mayor, ¿no? 0,8079. Okay. Sí, en general entonces está ok, los dos hacen un buen trabajo. En principio, hasta ahora no podría decidir quién es mejor uno que el otro. Los dos pueden usarlo y... ¿Sí? ¿Aló? O sea, lo extraño es que las métricas del segundo modelo son un poco mejores que la del primero, e incluso el CAPA también dice que para hacer este modelo lineal generalizado, se tuvo que esforzar más que el de Bayes para poder hacerlo, para clasificarlo, porque el CAPA de nuestro segundo modelo
es mayor que el primero. Entonces es extraño Sí. que justamente teniendo mejores métricas y esforzándose más, el área bajo la curva sea menor de este modelo en comparación al otro. Es que lo que pasa es que son métricas distintas. ¿En qué sentido son métricas distintas? En que lo que te puedo decir es que el otro modelo es más estable respecto al umbral. Y este modelo es ligeramente menos estable respecto al umbral de decisión. Eso no quita para que la especificidad y el resto sean a lo mejor mejor en un modelo del otro. Son distintas métricas en principio. No me puedo quedar con una sola para tomar la decisión. Es decir, este modelo en general tiene buenas métricas y en algunos casos mejores. Es mucho más sensible. Puedo calcular después el F1, la precisión, etcétera. Y la especificidad es mejor también que el otro. Creo que es mejor que el otro. Sin embargo, hay un pequeño detalle con respecto a la estabilidad del modelo respecto, y además muy pequeño porque el uno es 0,80-70 y este es 0,80-18, una cosa así. Entonces, es muy ligero el problema que tengo con la estabilidad del modelo de acuerdo al criterio que use para decidir qué clase o no pertenece. Y eso puede estar dentro del error estadístico también, ni siquiera porque yo tomé solo una muestra. No hice muchas muestras. Probablemente cuando tome muchas muestras, como voy a hacer ahora, en un ratito más, y lo voy a hacer de manera automática para no tener que hacerlo de a uno, voy a tomar 10 muestras distintas y hacer repetir el proceso y ver cómo se mueven las métricas para cada uno de nuestros clasificadores de manera mucho más sofisticada, hacerlo rápido, digamos. Entonces, por lo tanto, me voy a quedar con el hecho de que tienen ambos buenas métricas. Dos, puede haber ligeras diferencias en algunas de ellas, algunas pueden ser mejores que otras, y esta en particular lo que me está indicando es que tengo alguna diferencia en cuanto a la sensibilidad que tiene el modelo al umbral que use para decidir a qué clase o no pertenece mi individuo. Pero ni siquiera es algo como que uno me da 0,5 y el otro me da 0,9. Ahí sí, ahí la diferencia es sustancial. Y el kappa nuevamente tampoco es una variable importante. Cuando el kappa es muy importante, cuando están muy desbalanceadas las clases. Porque hay mucha probabilidad de que, por ejemplo, si yo tengo 90% de gente que murió y un 10% de gente que sobrevivió, entonces, sin predecirme ni un solo sobreviviente, él puede tener una exactitud del 90%, solo por casualidad, solo porque la probabilidad de morir es el 90%. Entonces, ahí el kappa sí influye porque me está indicando cuán por encima de la estadística es. Entonces, el kappa no es informativo cuando las variables están muy balanceadas, cuando las clases están balanceadas, porque por casualidad no va a ocurrir nada, digamos. ¿Entiendes? No sé si me hago entender. Sí, pero por ejemplo, en ese hipotético caso que decía el 90 y 10%, el kappa debería ser chico, porque el modelo... Sí. Depende, porque puede ser que tu modelo sea tan bueno que ese 10% te lo predijo correctamente. Entonces el modelo va a ser bueno y el kappa significa que es pequeño, que puede ser relativamente grande. Pero cuando el kappa se vuelve malo, en principio, o sea, cuando el modelo, lo más probable es que el kappa sea chico para ese modelo que te estoy hablando, que es un caso extremo, 90 y 10, porque en el 90% de los casos, sin haber hecho ni siquiera una buena predicción, ya tiene exactitud de 90 por casualidad. No sé, entonces por eso te decía, donde el kappa yo tengo que fijarme bien es cuando tengo muy desbalanceadas las clases, y el kappa sí me va a decir cuán buen efecto, o sea, un kappa grande, un kappa de 0,5 con una clase digamos desbalanceada, es un tremendo clasificador. Más o menos una cosa así. Y un kappa de 0,1, incluso hasta negativo, porque el kappa incluso negativo quiere decir que clasificarlo va a ser más mal que la casualidad, es decir, como que tiene una intencionalidad peor. Eso también es importante verlo. Entonces, hasta ahora, repito, kappa es bueno, muy bueno, y es reflejo de cuando yo tengo unas clases desbalanceadas. ¿Ok? Entonces, ya tengo dos modelos igualmente buenos hasta ahora. De hecho, la data está preparada, no que esté preparada, sino que la variable ya está probada, que son bastante buenas en general. La predicción, hay tres variables que son el sexo, el pasajero y no sé qué otra cosa más, y otra cosa más, son como tres variables que son muy importantes para resolver el problema. Ok, vamos a correr ahora un modelo de Support Vector Machine, que es el tercer clasificador que hemos visto, con un modelo lineal. En este caso no voy a usar un kernel no lineal, sino que voy a tratar de separarlo linealmente, es decir, trazar una superficie, un plano. Observen que adicionalmente voy a tener, bueno, el modelo se llama SVM, evidentemente. Survival sigue siendo la variable a predecir.
el asterisco, o sea, disculpe, el puntito indica todas las variables, tren es la data, el kernel, como le decía, va a ser lineal, pero le agregué dos cosas más. Le agregué los decision values, que ya lo habíamos agregado antes, y las probabilidades, que me dé estas dos opciones, que esto es opcional. Si yo no le pongo esto, me clasifica, me dice de una clase o de la otra, pero no me da los valores de decisión, ni las probabilidades de decidir a qué clase o no pertenece. Entonces, como yo voy a usar una curva ROC, la curva ROC se alimenta no de las clases, sino que se alimenta de los valores de decisión. Es decir, para poder hacer esta gráfica que es la sensibilidad al umbral que yo tomo. Voy a ir apurándome un poquito porque en realidad hay un mundo por delante y quiero llegar solamente al método automático de resolver el problema, ¿no? Ok, entonces, tengo modelo SVM, y además un criterio importante que quería indicarle hasta ahora, lamentable que ya no tenemos más clases en la semana y no alcanzo a hacerlo todo ahora. Ya, modelo SVM, entonces correrlo. Ok, voy a tomar la predicción y ahora voy a generar, bueno, esto es un ejemplo, los atributos. Dentro de los atributos que sale de prep, este comando me permite extraer que yo tengo dos atributos, que son las probabilidades y que son los valores de decisión. Aquí corrí del 1 al 10 porque son, no sé cuántos son como 300 casos o 700 casos, no me acuerdo más. Entonces, para no tener una línea completa, voy a tomar del 1 al 10 para que se vea qué es lo que significa esto. Este es el valor de decisión. -1, 9, esos son el valor de decisión. Y estas son las probabilidades. ¿Ok? Las probabilidades de estar en sí o no. ¿Ok? Entonces tengo una probabilidad de 0,71 de ser yes. Y el 0,71 implica casos negativos, digamos. El 0,8 pertenece a la clase no y significa la clase positiva. El no es la clase positiva acá. Se dan cuenta que la clase positiva, estar por encima de la superficie de decisión, significa, ser positivo significa no sobreviví, y por debajo significa no sobreviví, el yes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera observación, cuando yo le introduzco el valor o la observación, se la paso a la función de decisión, me da un valor negativo. Y eso está claro porque la probabilidad es 0,71 para la clase sí. Negativo, lo que está por debajo significa sobreviví, lo que está por arriba significa no. Y eso lo pueden ver acá con estos valores. Esos son los valores que yo les voy a pasar ahora a la curva ROC. Pero antes vamos a hacer la predicción. ¿Ok? Entonces hacemos la predicción. En este caso tengo un 79% aproximadamente de match. Y puedo hacer la tabla de confusión y también puedo hacer la tabla de confusión de esta manera y ver el resto de las demás características. Acá la sensibilidad parece ser un poco mayor, la especificidad también, o sea, lo hace bastante bien el modelo nuevamente. Comparativamente con nosotros es casi lo mismo en el sentido de, disculpa, ¿dónde está? De la exactitud 0,77, los otros son 0,74, 0,76 también creo que da lo otro. Y quiere decir que la exactitud es parecida y las mismas métricas. Desafortunadamente no tengo un conjunto, o este conjunto no me permite distinguir entre clasificadores. Todos le hacen bastante bien al tema, ¿no? Ok, vamos a seguir rápidamente adelante. Yo puedo ahora permitirle que haber un cierto error al sistema. ¿Por qué yo debería permitir un cierto error al sistema en general? ¿Por qué ya no lo puedo hacer? Ya no me quedo con este costo listo en realidad. En general le voy a permitir cierto error. De hecho voy a disminuirlo porque por defecto toma costo igual a 1. Digamos, el código toma costo igual a 1. Por lo que yo les decía en el sentido de que puede ser que mi modelo sea bueno para clasificar correctamente los datos training, pero malo para clasificar los datos testing. En este caso, si yo le permito cierto error, lo que de alguna forma estoy tratando de desmejorar, entre comillas, desmejorar el modelo para la clase training, pero eso puede contribuir a ser mejor clasificador para la clase testing. O sea, disculpe, para el conjunto testing en general. Eso es el balance entre que yo puedo introducir cierto nivel de error para que sea un modelo mucho más universal, para que el modelo no tenga un overfitting, o sea, esté sobreestimando los valores que aparecen en el conjunto training, quitándole como generalidad. Y por lo tanto yo puedo aumentar o disminuir el costo para generar cierto error y que sea más universal el modelo. Eso es lo que hacemos acá, a ver si mejora.
y vemos que en realidad no mejoró nada, es decir, no tengo una cosa así como espectacular, y sigo con tuning, voy a generar una serie de costos para ver si mejora nuevamente, dándole más posibilidades de trabajar. Ahí está calculando, y vamos a un sumario. ¿Cuál es el mejor? El mejor modelo corresponde a 0,25, justamente el que yo tenía arriba, 0,25 de costo, y significa que creando 0,25 no mejoro notoriamente lo que tenía antes. Quiere decir que no necesito modificar de alguna forma el modelo haciendo esto. Es decir, el best model va a dar el mismo resultado que tenía antes, con la tabla de confusión. Voy a tener adicionalmente, creo que es 0,79, casi 0,80, y me doy cuenta de que mi exactitud se va a mover entre 0,74 y 0,82 la mayoría de las veces, y por lo tanto ya es una buena exactitud nuevamente. ¿Ok? Entonces, chicos, el best model ya lo tengo. Ahora voy a pasarle esta información a la tabla de confusión. Nuevamente tengo un accuracy de 0,8023 que también está en el mismo rango de los anteriores. Es decir, y la curva se parece muchísimo entre todas, digamos. Ahora cuando las plotee todas juntas, van a darse cuenta de que no hay ninguna diferencia entre las otras. A pesar de que yo no necesito mejorar más mi modelo, porque mi modelo ya está lo sumamente bien, voy a tratar de trabajar con un kernel radial solo porque quiero tener más modelos cuando le voy a aplicar todo esto a otros, para que sirvan, para que lo tengan escrito acá, para que le sirva para otros datasets. En principio, para este dataset no necesito esto. No necesito hacer ya el kernel radial, porque con estos resultados y estas métricas ya es suficiente. Ahora, hacer esto tiene un problema, y el problema es que puede demorarse un poquito, en principio, porque tengo como alrededor de 916 datos aproximadamente con 10 repeticiones. Lo voy a hacer, pero me voy a demorar un ratito, y lamentablemente no quiero demorarme, pero bueno. Traten de correr, por favor, el modelo método 4, que es SVM con kernel, y vean si se le demora un poquito el tema acá. Si se demora, no lo sigan. ¿Demora? Ahora acaba de terminar el mío, pero es que lo corrí antes que usted. Ah, ya, ok. Dame un segundito nada más para que funcione. El modelo es, siempre que yo le pido hacer un tune, lo que pasa es que el tune hace muchas variables. Ahí está. Ya corrí mi modelo. Voy a seguir, voy a hacer la tabla. Tengo un 77% nuevamente, no mejora sustancialmente, y eso yo lo sabía porque ya había obtenido algo muy bueno antes ya. Y nuevamente haciendo esto y haciendo ahora me da 0,78, incluso es más malo la accuracy para el modelo radial. Lo que viene ahora es justamente, ya tengo, disculpen que vaya más rápido ahora, pero lo que tengo, para que se den cuenta que lo que viene, es simplemente voy a plotear todas las curvas una arriba de la otra, para que se den cuenta de que todas las curvas más o menos tienen el mismo, se parecen mucho a las curvas ROC me dicen que todos mis modelos funcionan muy parecidos. Y esto ocurre porque mi dataset es así, digamos. En otro dataset probablemente tengas una curva muchísimo mejor, muy distinguida entre la una y la otra, ¿no? Ya, algo que a mí me gustaría que ustedes vieran, nada más, antes de terminar acá, que ya me queda un minuto. Después ustedes pueden seguir explorando lo que viene, les aconsejo que lo hagan, pero quiero llamar la atención sobre esto. Hasta ahora, y por favor, este es un aspecto muy, muy importante. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, imagínense que a mí se me ocurra que yo quiero explorar usando Support Vector Machine no solamente estos valores, sino quiero explorar, por ejemplo, 300 de estos valores y dejarlo que él se demore y, no sé, mi computador lo dejo trabajando un día. Yo quiero que el modelo que salga de ahí, que sea el mejor modelo posible, quiero guardarlo para no volver a repetir esto, cada vez que tenga un dataset, volver de nuevo a hacerlo. Por lo tanto, yo quiero guardar mi modelo y después usarlo. Entonces, para hacer eso, yo tengo que salvar mi modelo, y este es el comando para salvar el modelo. Por ejemplo, aquí voy a salvar el modelo NB, que me parece que es un buen modelo, el modelo Naive Bayes inicial. Entonces, este es el nombre que tenía el modelo NB, y lo voy a guardar en el archivo mejor modelo para Titanic RDS. El nombre que le pongo aquí es un nombre, depende de mi gusto, ¿no? ¿Ok? Entonces, con esto yo guardo el modelo que ya teníamos listo, y está guardado en el computador en el Set Working Director. Entonces, cuando ustedes empiecen mañana, por ejemplo, y tengo otra data, la data, por supuesto, que se refiere al Titanic, no cualquier otra,
no puedes aplicarlo a otra data, la data tiene que tener la misma estructura. Incluso puede no ser de Titanic, pero tiene que tener la misma estructura, tiene que ver el número de esposas, el número de pasajeros, etcétera, si no, no funciona el tema. Entonces, mañana puedo hacer lo siguiente, puedo leer ese archivo, aquí lo leo, de hecho lo estoy leyendo ahora, no de lo que tenía cargado arriba, sino que lo leo. Y ahora guardé en modelo el archivo, el modelo que ya yo tenía en mi computador, que ya yo había entrenado. Para no volverlo a entrenar, justamente yo hice el entrenamiento para guardar ese modelo y después aplicárselo al resto. Y ahora puedo hacer las predicciones. Nuevamente hago la predicción y va a quedar que antes porque justamente es el mismo modelo que teníamos antes, ¿no? Pero lo que quiere decir es que ustedes pueden guardar su modelo para no volver a repetir y no volverse a demorar haciendo el entrenamiento. ¿Ok? Eso es. Chicos, ese es importante. La última cosa que quiero que hagan nada más rápidamente es que con esto yo puedo hacer automáticamente el resto y voy a correrlo yo rápidamente. Por favor, lo corro yo rápidamente. De hecho, yo lo corrí, así que ustedes córranlo. Pero ¿para qué me sirve esto? Por supuesto, no me sirve porque tengo que cargarlo yo. Les aconsejo que lo carguen, todo debe funcionar correctamente. Bien. Pero, exactamente, ahí está calculando cada uno de mis modelos. Pero adicionalmente agregué otros clasificadores para que ustedes también tengan, de hecho, les dejé una notita al final de este script para que vean que hay otros clasificadores que no alcanzo todavía a pasarles, pero algunos de ellos ya pueden ir viendo. GLM, modelo de General Linear Models, que tiene que ver con logística. El GLM-NET es el mismo modelo, pero usando redes neuronales, NET, de redes neuronales. El REPAT es el modelo de árbol, es decir, de tree. KNN es un modelo que vamos a estudiar brevemente después, que tiene que ver con KNN o K-means, que es con cluster. Random forest, y aquí están los SVM lineal y SVM. Entonces, ¿qué es lo que me permite esto en principio? Me permite ver las métricas, compararlas unas con las otras. Entonces, me da, por ejemplo, para cada uno de mis modelos, me da los resultados automáticamente y ya puedo verla en una tabla, comparar mis modelos de mejor manera. Entonces, me da el valor mínimo posible que tiene el área bajo la curva. Por ejemplo, en la curva ROC, aquí tengo la sensibilidad, cuál es más sensible o no, etcétera, etcétera. Incluso lo puedo ver de alguna forma gráfica. Por ejemplo, puedo usar esta gráfica o puedo usar esto y me doy cuenta mirando la gráfica cuál es mi mejor modelo. Entonces, mirando el modelo me doy cuenta de quiénes son, por ejemplo, quién mide mejor la especificidad. Bueno, el EDA lo hace bastante bien, el GLM-NET y eso lo hace bastante bien. Entonces, mirando esto, ya de alguna forma ya yo puedo tener una idea de cuál es mi mejor modelo y lo hace de manera automática. ¿Se entiende, no? ¿Ok? Ok, déjalo hasta acá porque alguna duda, alguna pregunta. Sé que fue demasiado acá, pero en general espero que ustedes cuando tengan un dataset le puedan aplicar esto asociado al dataset y puedan valorar distintos clasificadores y guardar en su computador aquel clasificador que les resulte mejor, el que mejor haga las cosas para poderlo utilizar después. ¿Alguna duda? Yo tengo una última, pero no es sobre el ejercicio, sino es sobre la materia en general. Ok. Me he fijado que todos los ejemplos que ha propuesto han sido sí o no. Le damos crédito o no, se fuga o no, sobrevive o no. ¿Vamos a ver solamente ese aspecto de la regresión o también hay...? De hecho, ya ustedes resolvieron uno en el taller, que era de 0 a o sea, clasificación de los vinos, por ejemplo, calidad de los vinos, y eso no era de 0 a 1. Lo que pasa es que, como siempre, los machine learning por lo general y el método de análisis de datos tiene que ver con toma de decisiones. La toma de decisiones más importante es la binaria, digamos. Hago esto o no lo hago, en principio, pero no se limita a esto. Ninguno de estos clasificadores, en principio, o sea, hay algunos clasificadores que están limitados. Por ejemplo, el modelo de regresión logística está limitado a una regresión binaria. Ninguno de los demás está limitado a nada. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, se puede aplicar estas mismas cosas, salvo un pequeño detalle, y ahí te doy la razón. Las curvas ROC solo son posibles para la clasificación binaria.
Es decir, en caso de que tengas una clasificación de tipo de los vinos, no podrías hacer la curva ROC, porque la curva ROC trabaja con un falso positivo y un falso negativo y no sirve para trabajar con multiclase. El resto de las demás métricas, en general, uno las calcula para cada uno de los valores, tanto la sensibilidad, etcétera, la matriz de confusión sirve para el resto, para cuando tienes multiclase. Entonces, Support Vector Machine, multiclase, Naive Bayes o LDA sirve para multiclase, y en general los otros métodos que vamos a trabajar sirven para multiclases también, salvo el único método que hemos visto solo binario estricto, es el caso de la regresión logística. Y los ejemplos que estoy dando es simplemente porque es el evento de decidir sí o no, es el evento más importante en una decisión. ¿Okay? Perfecto. Gracias, profe. Ok, bueno. ¿Alguna otra duda? Ok, chicos, entonces que tengan una buena semana de exámenes cuando ya les van a empezar mañana. Ya parece. Ok, chao entonces. Profe, yo tengo una duda. Dale. Sí, pero no es sobre el ejercicio, sobre el certamen. Ya. ¿Cómo va a ser la modalidad del certamen 2? De la misma manera, les estaba contando al principio de que el certamen iba a ser como una especie de taller, o como hicimos en el certamen 1. Yo les entrego el día 21 y ustedes entregan el día 28. Eso es. Ok, entiendo. 21, Y, profe, lo otro que le iba a decir del tema, yo soy el que le hablé por el tema de las notas, de que no me aparecían en Canvas. Sí, lo tengo anotado por ahí, disculpen, pero tengo anotado que tengo que ver tu correo, porque me lo enviaste por correo los trabajos, ¿no? Sí, me falta solamente la tarea 1 y el certamen 1 que ya sé la nota, pero no la tengo en Canvas nomás. Pero me falta solo la tarea 1, profe. ¿Qué significa me falta la tarea 1? La nota, que no la La tengo. nota de la tarea 1 no la tienes, si tú la entregaste Sí, por correo. por correo, sí. Ok, sí. Okay, tu nombre es Karin, ¿no? Karin. Sí, Karin. Ya, ok. Sí, Y yo lo tengo anotado en general, y yo tengo que arreglar todas estas cosas. En principio hay varios casos que tengo que resolver la nota de que no estaba dentro de, que puedo enviar. Cuando lo envías por correo siempre me complica y siempre me demoro, pero lo voy a resolver, así que no te preocupes. Sí, obvio. Profe, igual usted después va a subir la nota a mi UDD, ¿o no? Sí, todavía tengo que hacerlo, y yo pienso hacerlo durante ahora esta semana que no no hay más clases, en principio cuando termine mañana, entonces yo arreglo todo el tema. De hecho, ya bueno. me están pidiendo que haga la parametrización y suba Ok. al mi UDD. Todo va a estar en mi UDD por obligación, que tengo que hacer, Ok. sí, digamos, no hay arreglo. Eso. Ya, profe, se pasó, gracias. Bueno, chao. 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 Profe, Sí, sí, disculpe. Dale. a mí también me falta la nota del control de regresión lineal. ¿Nota? ¿Y también fue por correo? Sí, Tú eres Rodrigo, ¿no? Sagredo, sí. Rodrigo Sagredo. Ok. Esto es un control, ¿no? Sí, Sí, lo tengo anotado en general y lo voy a resolver. Entonces, Karim y Rodrigo. Ya, ok. Gracias, sin problema. Yo lo resolveré. ya, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.